Acabamos de utilizar los roles para poder proteger mediante el apartado Access Control de nuestro Security a determinadas zonas, una página. Esto dependerá del path o la configuración que realicemos en este apartado. Sin embargo, aún no tenemos implementado en nuestro User Entity, en nuestro usuario Entity, estos roles. Como recordaréis, cuando nosotros incorporamos el manejo de roles dentro de nuestro entity, directamente utilizamos el método getRoles, que nos lo imponía el user interface, que hemos estado utilizando para poderlo incorporar directamente al servicio de security de Symfony. Y fijaos que directamente nos está devolviendo el array con un usuario que está puesto en este entity. Que en el vídeo pasado estuvimos probando qué pasaba si poníamos user, admin, etcétera. Lo suyo es almacenarlo en la base de datos. Vamos a ver cómo almacenarlo y qué formato tendría. El primer paso será incorporarlo dentro de nuestro entity. Como podéis observar, ahora mismo no existe ningún campo que sea roles, y lo vamos a incorporar de tipo string dentro de nuestra base de datos. La longitud, por ejemplo, va a ser 256 y se va a llamar roles. Muy bien, una vez que hemos hecho este cambio, lo que tendremos que realizar es actualizar la base de datos a través de nuestra consola, a través del wizard de consola que actualiza el esquema de nuestra base de datos. Para ello nos vamos a nuestro directorio donde estamos trabajando, pegamos el bin console doctrine schema update force y se actualizaría la estructura de base de datos. Vamos a comprobarlo para también comprobar cómo quedaría esta estructura, que bueno, no va a ser nada compleja, puesto que no va a haber grandes cambios, quería decir, puesto que ya hemos trabajado con estos campos y hemos hecho este tipo de modificaciones. Muy bien, fijaos que actualmente el campo roles de este username pues no está activado, y por lo tanto no hay ningún rol en este único usuario que tenemos en la base de datos. Vamos a ir cambiándolo y vamos a ver cómo lo colocamos. Para poder almacenar un rol dentro de nuestra base de datos vamos a utilizar la facilidad de cadenas o de estructuras JSON. Para ello utilizaremos tanto el JSON encode como JSON decode de PHP directamente, puesto que es una forma muy sencilla de poder almacenar, como decíamos, una estructura, en este caso un array. Si observáis en la definición que tenemos de getRoles dentro del user interface, está esperando una devolución de un array. En este caso solo tiene un único role, que es el de user, pero puede tener múltiples roles. Para ello también vamos ahora a definir el setter de estos roles, y vamos a hacer nuestra primera prueba con el registro de un nuevo usuario que quedará almacenado en nuestra base de datos. Implementamos este setter y lo que va a recibir son los roles desde ese registro o desde esa página de edición que después realizaremos para implementarlo en la base de datos, tal y como decíamos, como una estructura JSON. Aquí deberíamos poner roles y le pasaríamos los roles. Muy bien, ¿qué estamos diciendo? Que estos roles que vendrán de una página de administración o bien de ese registro, vamos a codificarlos. Vamos a codificarlos con ese JSON encode. Por lo tanto, vamos a decir que roles JSON va a ser ni más ni menos que ese JSON encode de
roles. Y por lo tanto lo que vamos a almacenar es esa codificación del array. Si nos vamos al default controller, fijaos que por ahora no estábamos almacenando ningún tipo de role cuando hacíamos el registro. Bueno, pues vamos ahora a implementar ese role de tipo user, de este tipo, y lo vamos a pasar mediante, vamos a hacer un 3c, que va a ser el roles, y vamos a hacer que usuario set roles sea igual a un array por ahora solo con el valor, con un único role, que va a ser justamente ese usuario que quedará almacenado en la base de datos. Vamos a cerrarlo correctamente. Muy bien, ya lo tenemos preparado para hacer nuestra prueba y comprobar cuál es el resultado. Nos iríamos pues al registro, nos iríamos a nuestra página, por ejemplo a través de reservas, pues que ya tenemos implementado un link a ese registro, y vamos a hacer un segundo correo, un segundo usuario, como por ejemplo paco.usuario@gmail.com, cuya contraseña también vamos a almacenarla como 1234, y vamos a registrar ese usuario y vamos a ver en la base de datos cómo ha quedado registrado. Muy bien, ya quedaría guardado. Vamos a actualizar la base de datos y veremos cómo ha quedado almacenado. Fijaos que esta es la típica estructura de una JSON codificado, de una estructura JSON que ha sido codificada a través de JSON encode y a través, por lo tanto, de colocada como un string dentro de nuestra base de datos, y de esta forma es muy sencillo de utilizar, muy sencillo de almacenar estos arrays, estas cadenas de usuarios, de roles que vamos a almacenar en la base de datos. Ahora vamos a ver cómo lo decodificamos y lo utilizamos en nuestra aplicación. El último paso, como decíamos, será la utilización de estos roles que están almacenados en la base de datos como una estructura JSON. Fijaos que ahora mismo la devolución desde la base de datos es simplemente una devolución fija del array role users colocado en el mismo método de el entity. ¿Qué deberíamos hacer? Justamente lo contrario a lo que hemos hecho en el setter. Y esto es coger el JSON decode. Vamos aquí a poner JSON decode. ¿Veis? Exactamente lo mismo, devolverá un array, puesto que lo que hemos almacenado es justamente un array. JSON decode. En este caso lo que tenemos que coger es lo que tenemos en la base de datos, por eso haremos un thisRoles. Aquí ya tendremos los roles completamente transformados, y por lo tanto devolveremos estos roles pues ya transformados. Muy bien, vamos a ver que está funcionando con este nuevo usuario que acabamos de generar y que se llamaba paco.usuario@gmail.com y cuya contraseña era 1234. 1234. Muy bien. Ahí vamos. Como podéis observar, estamos dentro, y fijaos que el usuario se ha registrado correctamente, y además vamos a ver en nuestro security.yml tenemos que el role que puede utilizar la parte de gestión tapas es role user. Como este usuario tiene un role user, si yo pusiera un gestión tapas nueva tapa, comprobaría que ese rol de usuario es correcto y podríamos entrar. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese puesto un rol admin para poder, que es lo normal? Y ahora veremos cómo podemos cambiar estos roles
a través de una página de edición de usuarios. Pues vamos a comprobar qué pasaría. Vamos a ver si lo hemos salvado. Sí, está salvado. Si yo ahora le diese Enter a gestión tapas, nueva tapa, me debería de dar un acceso denegado debido a que el usuario no tiene el rol adecuado para poder entrar a toda esta zona de gestión. ¿Veis? Tendría un acceso denegado y por lo tanto no tiene acceso para entrar a esta zona de edición. Si observáis en la documentación, fijaos que aquí podemos poner tantos roles como queramos. Por eso estamos almacenando un array que lo convertimos a una estructura JSON en nuestra base de datos, porque en este caso, por ejemplo, el admin podría perfectamente ser un rol admin y un rol superadmin separado por comas, y de esa forma podríamos ponerle varios roles a los usuarios que serían utilizados para que en esta configuración de accesos a las diferentes páginas pues podamos estratificar, podamos colocar o podamos clasificar perfectamente a nuestros usuarios y sus usos.